Estamos iniciando el año de la fe y el mes pasado ya hicimos la primera de las conferencias de las meditaciones sobre la fe, haciendo una introducción simplemente. Y los que estabais seguramente recordaréis que me interesó muchísimo dejar claro que primero la fe es algo que todo el mundo tiene, que todo el mundo tiene, incluso los que dicen no tener fe también tienen fe. Porque ellos no pueden demostrar la no existencia de Dios, por lo tanto hacen un acto de fe en que Dios no existe. Nosotros hacemos un acto de fe en que Dios sí existe. Os dije también que era mucho más inteligente tener fe que no tenerla, sobre todo habida cuenta de las consecuencias que tiene la fe. Os dije también que desde siempre la práctica totalidad del ser humano, de los seres humanos, ha tenido fe. Y que la ha tenido porque intuitivamente, por intuición, ha sentido que todo esto no podía ser fruto de la casualidad, pero también porque experimentaba la fe como algo positivo para su vida, os decía, para su vida como persona, para la vida de su familia y desde luego para la vida social, las relaciones sociales. Esto, muy resumido, es el contenido de la conferencia del mes pasado. Quisiera dar un paso más, hoy veremos como siempre hasta dónde me da tiempo, presentando cuál ha sido la evolución de la fe, porque ha habido una evolución en la fe, y lo mismo que ha habido una evolución en la ciencia, una evolución en muchas otras cosas, muchos otros ámbitos, también ha habido una evolución de la fe. Si el hombre siempre ha tenido fe, la humanidad siempre ha tenido fe, el fenómeno del ateísmo entendido como tal, es decir, entendido como ahora lo entendemos, no como se entendía en sus orígenes, el fenómeno del ateísmo es relativamente moderno, incluso hoy en día afecta a una minoría, según los estudios reiterados de tipo sociológico. El hombre siempre ha tenido fe, pero esa fe no es nuestra fe, por lo menos en un amplio contenido. Si el hombre siempre ha tenido fe, pero aquello en lo que creían los hombres primitivos solo en algún aspecto coincide con lo que nosotros creemos. Tuviera que hacer una evolución, una presentación de esta evolución de la fe de una manera muy sencilla, ¿no? Porque no tendríamos que, si entramos en profundidad, ¿verdad?, hacer un análisis comparado de las distintas fes. Bueno, diría que la primera gran etapa iría desde los orígenes hasta Abraham, que es una grandísima etapa, ¿no? Son milenios, ¿verdad? Y que esta etapa de la fe ha estado caracterizada primero por digamos, el conocimiento de la existencia de Dios. La fe, pero una fe que lleva consigo una experiencia. Dios existe. En esto ha creído la humanidad desde siempre. Dios existe. Este Dios que existe es un Dios que crea. Y este Dios que existe es un Dios todopoderoso. Este Dios que existe es un Dios que puede intervenir en mi vida. Unos rasgos muy básicos de esa fe. Después habrá religiones que añaden una cosa u otra. Pero esto serían unas características comunes de la fe desde el hombre primitivo hasta Abraham. Existe Dios. Este Dios es el creador del universo. Este Dios tiene poder. Es el que tiene todo el poder. Y este Dios además no solamente tiene poder, sino que este poder de Dios puede influir en mí, en los míos, en mi pueblo, en la naturaleza, haciendo que llueva, o en una batalla, dándome la fortuna y sonriéndome para que no me derrote el enemigo, puede influir consiguiendo que me cure de esta enfermedad, o puede darme la vida eterna. Características de la fe primitiva. Pero este contenido de la fe llevaba al hombre, repito, por lo menos hasta Abraham, a tener una relación con Dios que era una relación, estoy resumiendo muchísimo, que yo diría una relación, al menos hoy tendríamos que decir, una relación litúrgica mágica. Este hombre primitivo que ha creído en Dios y que ha creído en el poder de Dios y que ha creído que Dios podía intervenir en su vida, este hombre primitivo se relacionaba con Dios esencialmente a través de la liturgia, del rito, los que sean, pero de un rito que tenía mucho de mágico. Ahora voy a
ahora os explicaré en qué consiste la magia y en qué se diferencia de lo que hoy nosotros entendemos por liturgia. Es decir, el hombre primitivo, hasta Abraham, el hombre primitivo sabía que Dios podía ayudarle y creía que podía conseguir el favor de Dios haciendo una serie de ritos litúrgicos que van a ser diferentes de una religión a otra. Pues van a ser en algunas religiones, por ejemplo, ofrecer sacrificios humanos, en otras religiones ofrecer las primicias de los frutos de la tierra, en otras religiones ofrecer oraciones, exvotos. Es decir, en cada religión va a tener una característica distinta. Pero cuando uno lo ve en el conjunto, dice, el hombre ha creído que Dios le puede ayudar y ha creído que consigue el favor de Dios con la liturgia. Y con una liturgia que, si no en todos los casos, sí en muchos casos, tenía características mágicas. Y cuando digo características mágicas, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué significaría en este caso la magia? La diferencia entre la oración, la petición, y la magia es que mediante la magia el hombre cree que puede obligar a Dios. Mediante la petición el hombre suplica, pide ayuda. Mediante la magia el hombre cree que haciendo determinadas cosas, pensad por ejemplo en los ritos que han sobrevivido hasta nuestra época, los ritos del vudú, que es una de esas religiones, o no sé si podemos llamarlo religión, pero bueno, religiosidad, antiquísimos, y que tienen una relación con la divinidad o con los dioses, que tienen una característica litúrgica de tipo mágico. Si yo le corto el cuello al pollo y salpico con la sangre y me bebo agua y la escupo y me ingiero después una serie de productos que son muchas veces alucinógenos, etcétera, o si quiero hacerle un conjuro contra alguien y cojo un poco de su cabello y le voy a clavar en una figura de cera unas agujas, yo no estoy pidiendo a Dios, estoy obligando a ese poder en el que creo, porque creo que Dios tiene poder, no es que esto vaya a ocurrir, pero esa persona lo cree, estoy obligándole a que haga determinadas cosas. Pues, por ejemplo, estoy obligándole a que consiga que tal persona se enamore de mí. Estoy obligándole a que esta persona que es mi enemiga le dé una enfermedad y se muera. Estoy obligando a Dios de alguna manera. O lo mismo, por ejemplo, en la relación con los espíritus. Estoy invocando a los espíritus, haciendo determinados rituales que obligan a los espíritus a hacerse presente o a que me concedan lo que pido, lo que sea. Bueno, es decir, la religión durante miles de años estuvo caracterizada por un contenido de fe, en primer lugar, esto que os he dicho son los elementos básicos comunes, y estuvo caracterizada por una relación entre el creyente y la divinidad. Es mucho mejor hablar de la divinidad que no de Dios, porque Dios tiene un sentido más personal y esto es una cosa más ambigua, pero hay una fe en la existencia de la divinidad. Los estudiosos dicen en lo luminoso, lo oscuro, lo impenetrable, esta existencia en la divinidad se caracterizaba por una relación marcada por la liturgia y marcada por la magia. No siempre la liturgia era magia, pero muchas veces la liturgia era magia. Yo hago determinados ritos y obligo con esto a la divinidad a que haga aquello que le pido, ¿no? Y a veces de unas formas que lógicamente a nosotros nos parecen ridículas o incluso inhumanas, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso esta era su fe. Esta fe, una fe muy natural, muy primitiva, continúa hasta nuestros días, en no pocos, y por eso os he puesto el ejemplo del vudú, todo el ejemplo de la santería, los ritos africanos que hoy ya son muchas veces afroamericanos, bueno, pues continúan, ¿no? No es que haya desaparecido. Bueno, ¿qué va a suceder con Abraham? Se abre una puerta nueva. Por primera vez, el Dios verdadero va a hacer algo que nunca había existido. Es decir, hasta la llegada de Abraham, el hombre había intuido la existencia de Dios y había plasmado su intuición
estos conceptos de alguna manera. Con Abraham es Dios el que va a revelarse al hombre. No es que el hombre intuye torpemente, confusamente, como el que ve a través de un espejo sucio, y las figuras que hay detrás del espejo las ve deformadas, sino que ahora Dios va a empezar la tarea de la revelación, va a empezar a mostrarse a los hombres a través de ese personaje que va a ser la cabeza, el inicio de lo que llamamos el pueblo elegido. Es decir, te daré una patria y te daré una descendencia, el pueblo elegido. ¿Qué características va a tener esta nueva etapa, esta nueva fe? Va a tener la característica, en primer lugar, de la unidad de Dios, unicidad de Dios. Solo hay un Dios, ya no es los dioses, sino solo hay un Dios. Segunda característica, este Dios es de fiar. Esto es muy importante porque las antiguas religiones, las religiones preabrámicas, intentan congraciarse con Dios, pero nunca están seguras, ni siquiera aquellas que utilizan la magia creyendo que obligan a Dios. Por ejemplo, en la religión romana, que es una copia de la religión griega, Dios es caprichoso, Dios tiene cambios de humor, no te puedes fiar de Dios, y Dios de vez en cuando hace jugarretas que fastidian, sino a todos los hombres, sí, al menos a algunos hombres. Algunas películas recientes, por cierto bastante malas, muestran precisamente este lado de esa fe, este lado cruel, caprichoso, vengativo de estos dioses en los que creían los antiguos. De repente nos encontramos con un Dios que se revela, un Dios que sale al encuentro del hombre y que le dice: muchas de las cosas que creían antes son verdad, existo, he creado el universo, tengo poder y puedo intervenir en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la sociedad. Todo esto es verdad, pero hay cosas que no son verdad. Por ejemplo, no es verdad que yo sea caprichoso, es decir, soy de fiar. Te puedes fiar de mí, primera cosa, muy importante, te puedes fiar de mí. Luego además le va a decir, por ejemplo, no me gustan los sacrificios humanos. Esto es una característica básica de esta nueva revelación. Esto está manifestado en aquella escena del sacrificio de Isaac, cuando Dios le dice: no, mata al cabrito, pero no mates a tu hijo. A mí no me contentas con sangre. Lo llevará más adelante dentro de esta evolución que se va a ir dando, de esta revelación del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel, lo pondrá de manifiesto Moisés cuando hable de ese quinto mandamiento: no matarás. Es decir, a Dios no le gusta la violencia, a Dios no le gustan los sacrificios humanos, Dios no quiere que te ensucies las manos con la sangre de tu hermano. Bueno, estas características, que no voy a entrar en ellas ahora a describiros la fe judía o la fe del pueblo de Israel más que judía, que sería una tribu, ¿verdad?, del pueblo de Israel, estas características van a generar una actitud diferente ante Dios. Si antes el hombre piensa que se puede relacionar con Dios solo a través de la liturgia, del rito y de la magia, un rito muchas veces mágico, aparece por primera vez ya en Abraham, y desde luego muy claramente a partir de Moisés, cuando entran en la tierra prometida, aparece una idea totalmente nueva en la historia de las religiones. A Dios le contento con la liturgia y le contento con las buenas obras. Esto es novedoso. No quiero decir con esto que las otras religiones preabrámicas no tuvieran en algunos de sus seguidores una exhortación a la práctica de la virtud. La práctica de la virtud está animada y exhortada, por ejemplo, en no pocos escritores paganos. Un estoico como Séneca, por ejemplo, habla de la virtud y escribía de la virtud, dicen, rodeado de esclavos y en una mesa de oro, ¿verdad? Bueno, es decir, en todas las religiones, pienso en un hinduismo o en un budismo, si es que el budismo se puede considerar religión, pero hay una exhortación a la virtud. Aquí la diferencia está en que la
el cumplimiento de unos preceptos éticos se considera relacionado con con el contentar a Dios. Dios no está contento conmigo si no cumplo unas normas morales. Para contentar a Dios tengo que hacer una serie de actos litúrgicos y después tengo que cumplir unas normas éticas. Esto lo va a plasmar el gran legislador del pueblo de Israel, que es Moisés. Lo va a plasmar en los 10 mandamientos, con 3 mandamientos centrados en la liturgia, en esa relación con Dios, que en la antigua religión eran los únicos mandamientos, y ahora con 7 mandamientos que hablan de las relaciones humanas. Yo no contento a Dios, con el cual he hecho un pacto, con el cual he hecho una alianza, porque Dios es alguien del que me puedo fiar, no es un cruel caprichoso. Para contentar a este Dios, yo tengo que cumplir unas normas litúrgicas y tengo que cumplir unas normas éticas. Si hago la liturgia sin la ética, no contento a Dios. Si hago la ética sin la liturgia, no contento a Dios. Bueno, esto, la gran aportación de Dios que se revela al pueblo elegido y que se revela a partir de Abraham y que continúa la revelación hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. La relación del hombre con Dios, a partir de ese momento, recogida en los 10 mandamientos, si tuviéramos que resumirla, diríamos que es una relación religiosa, es decir, una relación litúrgica y una relación que obliga, no que aconseja, por eso se llaman mandamientos, que obliga al cumplimiento de la ley natural. Los mandamientos de Moisés, los 7 mandamientos de ética que pone Moisés al pueblo, que pone Dios a través de Moisés al pueblo, no son más que un desarrollo, una ampliación, una explicitación de la ley natural. La ley natural es una ley muy sencilla, puesta por Dios en la naturaleza humana y que tiene esta palabra como leitmotiv. La palabra es el no. No hagas el mal, no. No mates, no robes, no mientas. Bueno, esto es lo que Moisés va a explicitar. Yo contento a Dios con la liturgia y con el cumplimiento de una ética, y esa ética es la ley natural explicada, explicitada en esos 7 mandamientos de relaciones humanas. Bien, hasta aquí la llegada, hasta aquí Abraham, hasta el momento en la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que va a aportar Jesucristo? Esto que nosotros llamamos la plenitud de la revelación. Es decir, el Dios que ha empezado por mostrarse a los hombres, que ha empezado a limpiar ese cristal que estaba sucio y a través del cual los hombres desde siempre contemplaron a Dios y vieron deformada su imagen, y que con Abraham empezó a limpiar el cristal, el propio Dios, termina la limpieza con Jesucristo. Es decir, con Jesucristo culmina la revelación. Va a decir, es verdad lo más antiguo, Dios existe, Dios es el creador, Dios tiene poder, Dios entra en la historia del hombre. Es verdad lo que ha dicho el Señor, lo que se ha revelado a través del pueblo elegido. Dios es de fiar, es verdad. Puedo hacer un pacto y una alianza con Dios. Bueno, Dios es el juez del universo. Dios es misericordia. Esto pertenece a la revelación del Antiguo Testamento. Dios es misericordia. Pero además hay algo, lo que va a revelar Dios a través de Jesucristo, a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es que Dios no solo es uno, como ya creíamos con Abraham, a partir de Abraham, sobre todo a partir de Moisés, sino que además Dios es trinitario, Dios es trino. Es decir, la gran revelación dogmática que aporta Jesucristo es la existencia del Dios uno y de las 3 personas diferentes. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas. Cristo va a confirmar una intuición que no era un dogma de fe en el Antiguo Testamento, por eso había en el mundo judío 2 grandes sectores, saduceos y fariseos. Fariseos creen en la resurrección, saduceos no creen en la resurrección. Cristo va a confirmar con su enseñanza y con su experiencia de muerte y de resurrección la existencia de la vida eterna. Lo va a confirmar. Y va a añadir, además,
desde el punto de vista ético, algo muy importante, totalmente original y novedoso. Si hasta Cristo, en el Antiguo Testamento, era obligatorio para contentar a Dios, liturgia y cumplimiento de la ley natural, el Nuevo Testamento, además de eso, para contentar a Dios hay que imitar al propio Cristo. La imitación de Cristo resulta, para el que tiene esta fe, resulta obligatoria. Dios es uno, Dios es trinitario, Dios es amor infinito, que llega hasta el extremo de enviar a su Hijo para salvar al mundo pagando el precio de su propia sangre. Este Dios que te ama tanto, tanto, tiene también ahora unas exigencias nuevas y mayores. Las de antes, liturgia, cumplimiento de los mínimos de la ley natural e imitación de Cristo. Y esta imitación de Cristo va a quedar, digamos, resumidísima en una actitud interior. Repito que se va a traducir en obras concretas, pero esa actitud interior es la palabra agradecimiento. Es decir, en el Antiguo Testamento el hombre obedece, en el Nuevo Testamento el hombre agradece. En el Antiguo Testamento la liturgia es una liturgia de sacrificio, en el Nuevo Testamento es una liturgia de acción de gracias. Eso no implica que nuestra misa no sea sacrificio, pero es sacrificio incruento de Cristo en la cruz y acción de gracias por el amor que Cristo representa, el amor de Dios manifestado en Cristo. Es decir, hemos visto cómo va evolucionando el concepto de Dios, cómo como consecuencia va evolucionando el concepto de la relación con Dios. En función de quién es Dios, así es mi relación con Él, así tiene que ser mi relación con Él. Los antiguos pensaban que a Dios solo se le contentaba, bastaba con liturgia y magia. Los judíos piensan que a Dios basta con liturgia y cumplimiento de la ley natural, y que además es una relación de alianza, de pacto. Si cumplo, no debo nada, porque lo que Dios me da, lo pago. Cumpliendo, no digo yendo a misa, yendo al templo y cumpliendo toda esa cantidad enorme de requisitos que tiene la ley judía, y además cumpliendo la ley natural expresada en los 7 mandamientos de ética para la relación entre los hombres. Pero no le debo nada. Mientras que, a partir de Jesucristo, lo que Dios hace es tan grande, el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, lo que Dios hace es tan grande que el hombre entiende que no lo puede pagar. Que tiene que intentar pagarlo con la imitación de Cristo, pero que nunca lo podrá pagar. De ahí el concepto de gratitud. En el Antiguo Testamento, ese concepto de gratitud, no digo que no existiera, naturalmente la gratitud es una virtud humana, pero no era lo esencial de la relación con Dios. Por eso el Señor Jesús insiste tanto en el peligro para el judío de la soberbia. Aquella parábola del fariseo y del publicano. El publicano está de rodillas pidiendo perdón por sus pecados, el fariseo está de pie, no de rodillas ante Dios, porque no le debe nada a Dios. Yo hago lo que tengo que hacer, yo he cumplido mi parte. Aquí tenemos un pacto, una alianza, yo cumplo y tú tienes que cumplir. El cristiano, el católico, jamás podrá pagar, mientras que el judío sí, el cristiano jamás podrá pagar lo que le debe a Dios. Aunque dé la vida, jamás podrá pagar lo que le debe a Dios, porque lo que Dios le da, la sangre derramada del Hijo de Dios, vale más que cualquier cosa que nosotros podamos hacer por Dios. Repito, por eso, si en el Antiguo Testamento estaba basado en el cumplimiento de unas normas, en el Nuevo Testamento está basado en la gratitud. Por eso nuestro culto es la Eucaristía, la acción de gracias. El católico se relaciona con Dios ante todo con un sentimiento de gratitud. Naturalmente un sentimiento que tiene que traducirse en el cumplimiento de las normas litúrgicas, la misa del domingo, por ejemplo, que tiene que traducirse en el cumplimiento de unos preceptos éticos mínimos, los 10 mandamientos, lo que habíamos heredado de los judíos, y que tiene que manifestarse en el cumplimiento de unas normas éticas superiores, la imitación de Cristo. Misa, mandamientos
imitación de Cristo, pero no para pagar y quedarme tranquilo, como podía pagar y quedarse tranquilo el judío, sino para intentar pagar algo que sé que jamás podré pagar del todo. Un católico que muere mártir no se presenta ante Dios diciendo, no te debo nada. Se presenta ante Dios diciendo, he derramado mi sangre por ti y esto no vale nada comparado con lo que tú has hecho por mí, porque tu sangre vale más que la mía. La tuya es de Dios, la mía es de un ser humano. He hecho todo lo que he podido, derramando mi sangre por ti, y aún así, Señor, gracias. Lo esencial, por lo tanto, del católico va a ser la acción de gracias. Esta es, digamos, la evolución en el sentimiento religioso, en la relación que el hombre tiene con Dios. Dicho esto, creo que tenemos que hacer una primera pausa para invitar a la reflexión sobre si somos o no somos católicos. Es decir, tanto más agradecido eres, tanto más católico eres. Esto es, digamos que esto es así por dogma, si no, nuestro culto no se llamaría Eucaristía, se llamaría de otra manera, se llamaría sacrificio o se llamaría ofrenda, no se llamaría Eucaristía. Tanto más agradecido eres a Dios y como consecuencia naturalmente al prójimo, tanto más católico eres. El agradecimiento es la esencia del catolicismo, del cristianismo. Y creo que hay que decir del catolicismo. ¿Por qué? Porque veo que por lo menos muchísimas de las nuevas sectas cristianas no tienen nada de agradecimiento. Pienso en la más destructiva de todas, que es esta que llama la Iglesia Universal del Reino de Dios, o Pare de Sufrir, donde es la llamada teología del éxito, que tú das, sí, pero para que te den. Mientras que en el catolicismo lo esencial es doy porque ya me han dado. Dios me ha amado a mí el primero. ¿Y de qué manera me ha amado a mí? Dios ha dado la vida por mí. ¿Y de qué manera ha dado la vida por mí? Yo me pasaré la vida dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios con unas cosas concretas, no solamente con un sentimiento del corazón, pero en primer lugar con un sentimiento del corazón. Soy católico si soy agradecido. ¿Cómo demuestro mi agradecimiento? Liturgia, cumplimiento de mínimos, imitación de Cristo. Por lo tanto, aspiración a la santidad, a la perfección, aspiración a los máximos. Hoy, en el Evangelio de la misa de hoy, meditaremos precisamente sobre una parte de esto, el deber de la solidaridad, no la exhortación a la solidaridad, sino la obligación de la solidaridad. El Señor no nos está diciendo, ayuda a tu prójimo, sino que nos está diciendo, te dejo un mandamiento. Y ese mandamiento es, ama a tu prójimo como yo le he amado. Ama a tu prójimo dando la vida por él. Este es mi mandamiento. Pero, repito, esta evolución en la fe es una evolución de contenidos y es una evolución de relación con Dios. Solamente cuando uno entiende esto, entiende qué es el catolicismo. Y yo tengo la impresión de que muchos, seguramente, quiero creer que al menos la cuestión dogmática la tienen clara, es decir, ¿en qué creemos los católicos? ¿En qué creemos? Quiero pensar que esto está claro en la mayoría. ¿En qué creemos nosotros? ¿Cuál es el contenido de nuestra fe? En cambio, en lo que no hemos avanzado, porque no hemos estudiado, es cuál tiene que ser la relación de un católico con Dios. Hemos mantenido el depósito de la fe de los apóstoles, pero no hemos mantenido la fe entendida como relación con Dios, por lo tanto, como espiritualidad. ¿Cuál es mi relación con Dios? Que sí que tenían los apóstoles y que han tenido los santos. A ese nivel espiritual, a ese nivel de qué relación tengo yo con este Dios en el que creo, y que en el que creo con estas características, a ese nivel tenemos una relación judía, o incluso en muchos prejudía. Prejudía, basta la liturgia. Judía, liturgia y mínimos, ley natural. Cristiana, liturgia, mínimos y máximos, imitación de Cristo, pero como respuesta de agradecimiento. Bien, hasta aquí esta evolución de la fe, para que en estas introducciones que estoy haciendo en este año de la fe, para que entendamos al menos cuál es nuestra fe. Yo en qué creo y qué implica para mí esta fe.
¿Cómo tengo yo que relacionarme con el Dios en el que creo? Mi relación con el Dios en el que creo tiene que ser, si soy católico, una relación de agradecimiento. Solo si agradezco, soy católico. El que no agradece podrá tener el dogma claro en su cabeza, pero su relación con Dios es una relación judía o incluso, repito, prejudía. Bien. Manifestaciones de la fe. Yo creo que hay 3 manifestaciones de la fe y además históricamente se han producido en este orden. Es de alguna manera una repetición de lo que os he dicho, pero visto de otra forma. La primera manifestación de la fe es la oración. Una persona creyente, repito, la primera, históricamente hablando, una persona creyente es una persona que reza. No digo una persona católica, porque os he dicho, hay una fe antes de Abraham de miles de años. Hay una fe a partir de Abraham y hay una fe a partir de Jesucristo. Estamos subiendo niveles en la casa. Hay unos cimientos, hay un primer piso, hay un segundo piso. Bueno, cada piso tiene un contenido y una relación con Dios. La primera manifestación de la fe, desde el inicio, no solo de nuestra fe, desde el inicio, pero por supuesto también de nuestra fe, la primera manifestación es la oración. Tú manifiestas tu fe con la oración. Un hombre creyente es un hombre que reza. Os he dicho, un católico es alguien que agradece, pero el agradecimiento es un aspecto de la oración, una forma de hacer oración. Decirle a Dios, gracias Dios mío, es oración. Es un aspecto de la oración, pero no es la primera oración. La primera oración del hombre, su primera oración a Dios desde el origen fue una oración de petición. Por lo tanto, la primera manifestación de la oración, y tiene que hacerse así, porque así sucedió, así se dio en la historia, y así tiene que seguir dándose, la primera manifestación de la oración es la petición. Un hombre creyente es un hombre que pide. Un hombre creyente, un hombre católico, es un hombre que pide y agradece. ¿Veis? Pero lo primero que hace el hombre creyente, y por lo tanto también el hombre católico, es pedir. Por eso el Señor insiste tanto, pedid y se os dará. Porque la petición, la oración entendida como petición, es la primera característica del creyente. Vuelvo a lo que os he dicho. El hombre creyente, ¿qué es lo que cree? Dios existe, Dios crea, Dios es omnipotente y Dios me puede ayudar. Me puede ayudar cuando estoy enfermo. Me puede ayudar porque la cosecha está a punto de perderse porque no llueve. Me puede ayudar porque vienen unos enemigos y van a destruir mi poblado. Me puede ayudar porque no sé qué va a pasar cuando llegue mi muerte o no sé qué ha pasado con la vida de esta persona querida que se ha muerto. Y yo acudo a Dios humildemente pidiendo ayuda. La oración de petición es la primera manifestación del hombre creyente, tiene que seguir siéndolo, y implica en sí misma, implica la humildad. Si el primer pecado, el pecado original y originante, fue la soberbia, y la primera virtud original y originante es la humildad, la manifestación de esa humildad, una de las manifestaciones de esa humildad es la oración de petición. Señor, yo me reconozco menor que tú, por eso te pido ayuda. Si fuera igual que tú o mayor que tú, no te pediría, te daría órdenes, te exigiría, te diría, haz esto y lo tienes que hacer. Pero en cambio, Señor, yo estoy pidiéndote ayuda, porque reconozco que eres más grande que yo, que tienes un poder que yo no tengo y que puedes ayudarme. Antes de Abraham lo hacían liturgia, magia. Abraham ya es auténtica oración humilde de petición, y nosotros igual. Por eso, fijaros, es tan importante en la vida personal y en la vida colectiva que una señal de si una religión, la Iglesia Católica, tiene fe, es si reza. Una persona reza, aunque sea para pedir, va a su santuario, esa persona tiene fe. Un católico reza, va a su santuario
aunque sea para pedir, esa persona tiene fe. Puede ser una fe imperfecta, inmadura, porque solo va a su santuario a pedir, no va a ese santuario a agradecer. Será una fe inmadura e imperfecta, pero ese señor tiene fe. ¿Cuántas veces? Yo personalmente lo digo porque lo he tenido esa impresión, y puede ser como todas las impresiones que estén equivocadas, pero ¿cuántas veces yo he tenido la impresión de que los laicos tienen más fe que muchos sacerdotes? Es una impresión, yo no digo que tienen más fe que todos los sacerdotes, eso sería un absurdo y una injusticia, no, pero muchas veces he tenido la impresión de que tienen más fe que muchos sacerdotes. Y estas personas que llenan los santuarios, por ejemplo, en Latinoamérica, pienso en santuarios a la Virgen, Guadalupe, Luján y tantos otros, quizás su manifestación de la fe no sea perfecta. Quizá la mayoría de ellos acuden solo a pedir, pero tienen fe. Y a veces tienes la sensación de que no pocos sacerdotes han perdido esa fe. Cuando ante una situación difícil, de tipo personal o de tipo colectivo, tú ves que esa persona o esa iglesia no reza, de aquí hay un problema gravísimo. ¿Por qué creéis que el Papa lanza el año de la fe? Lanza el año de la fe pensando solo en enriquecer a los católicos con conceptos, que tengamos más claro en qué creemos o en quién creemos. Por supuesto, este es uno de los objetivos, pero yo creo que, sinceramente, es una opinión, por supuesto, que lo que al Papa le preocupa es si tenemos o no tenemos fe. No solo si el contenido de nuestra fe es el correcto, sino si nuestra fe existe. ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en Dios o no creemos en Dios? ¿Creemos que Dios interviene en nuestra vida? ¿Creemos que Dios nos puede ayudar? ¿Rezamos? Digo, no pretendo, porque no me gusta y porque no debo ponerme a juzgar qué hace este o qué hace aquel. Hablo, por lo tanto, generalizando. Aunque seguramente no será difícil después aplicarlo por cada uno a circunstancias concretas. Ante un problema personal o ante un problema colectivo, tipo el paro en España, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el pueblo católico liderado por sus pastores? Lo primero de todo, rezar. Después habrá que sacar documentos exhortando o pidiendo que no haya desahucios de las personas que no pueden pagar las hipotecas de sus pisos, por ejemplo. Por poner un caso concreto muy actualísimo sobre el que estos días se han pronunciado con razón y afortunadamente varios obispos. Pero lo primero es rezar. Es decir, el primer síntoma, la primera manifestación de la fe es la oración. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida particular es rezar. En cambio, demostramos nuestra poca fe cuando lo primero que hacemos es actuar. No es que este concepto de primero y segundo o primero y último sea un concepto que en el tiempo está separado por días, meses, ni siquiera horas. Por supuesto que puede ser y debe de ser automáticas ambas cosas. Pero primero, Señor, te pido ayuda. Señor, me encomiendo a ti. Señor, te necesito. Y además, repito, oración de petición. Solo vendrá después la oración de agradecimiento. En este orden se produjo la revelación. Primero Dios te puede ayudar. Dios está contento contigo si vas a misa o si vas al templo y cumple los mandamientos. Dios está contento contigo si le agradeces y le demuestras tu agradecimiento yendo a misa, cumpliendo los mandamientos e imitando a Jesucristo. El agradecimiento. Pero primero, Señor, ayúdame. Y ayúdame y ayúdanos. Primero, Señor, necesitamos tu ayuda. Por favor, Señor, que se acabe el problema del paro. Por ejemplo, si pidiéramos al Señor, eso no significa, por supuesto, que se vaya a solucionar. Bueno, pues entramos naturalmente dentro de un misterio, ¿no? Pero primero hemos manifestado nuestra fe. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo individualmente? ¿Lo estamos haciendo colectivamente?
¿Cuántas veces he escuchado? Ya solo nos queda rezar. Pero esto es una manifestación explícita de falta de fe. ¿Cómo que ya solo nos queda rezar? ¿Tú no tienes fe? Yo lo primero que he hecho es rezar. Y después vamos al médico. Después no tiene por qué ser 5 horas más tarde. Es a la vez, mientras vamos en la ambulancia hacia el hospital. O mientras el doctor está abriendo el cuerpo para extirpar el órgano gangrenado. Yo rezo y trabajo, pero primero rezo. No, ya solo me queda rezar. Dice, ¿cómo que ya solo me queda rezar? Yo llevo rezando desde el primer momento. Esta es la primera expresión de fe del hombre primitivo. Y qué tristeza que el católico esto en su vida personal y muchas veces en su vida colectiva lo haya olvidado. Delante de cualquier acontecimiento, lo primero que tendría que hacer el católico es la oración. Y los católicos exactamente igual en cualquier país. ¿Dónde están las campañas de oración? Casi nunca se hacen. Protestamos por si el Tribunal Constitucional ha aceptado que la ley de Zapatero sobre el matrimonio gay es válida. Protestamos. Protestan en Francia porque acaban de aprobar la misma ley. Protestamos. Está bien, pero primero rezamos. Hay campañas de oración encargadas en el mundo, no solamente en un país u otro, por los pastores, diciendo, hay este problema, vamos a rezar. A la vez vamos a actuar, vamos a rezar. Señor, te suplicamos. En muy pocas ocasiones ves que nos piden a los sacerdotes que recemos por un problema colectivo. Los que participáis en esta parroquia sabéis que esa es una de nuestras características. Siempre estamos rezando, en el momento, por supuesto, de la oración de los fieles, por los problemas. Señor, te pedimos por los enfermos, Señor, te pedimos por los que no tienen trabajo. Y así, cuando hay una circunstancia particular, Señor, te pedimos, porque creemos en la oración. Y esto forma parte de nuestra fe católica, pero esto forma parte de la fe más primitiva, y lo tenemos en común con los hombres de otras religiones. Lástima, desgracia para nosotros, que en buena medida, personal y colectivamente, lo hayamos olvidado. Y que hagamos antes que rezar. Primero rezamos y a continuación o a la vez hacemos. Primera característica, por lo tanto, la oración y la oración de petición. Segunda característica, segunda manifestación de la fe para saber si tu fe es auténtica. Primero, ¿estás rezando? Ante un problema, ¿estás rezando? ¿Estás preocupado por tus hijos? ¿Estás preocupado por tus nietos? ¿Estás rezando? Segunda característica, ¿estás cumpliendo los mandamientos? Segunda. Tercera característica, ¿estás intentando imitar a Jesucristo? Son las tres características que tiene que tener, ya eso sí, nuestra fe católica. ¿Estás rezando? ¿Estás cumpliendo los mandamientos? ¿Por qué? Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Estás intentando cumplir los mandamientos? Tercera característica, ¿estás intentando parecerte a Jesucristo? O dicho de otra manera, ¿estás intentando ser santo? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Claro que no vamos a ser nunca perfectos como el Padre Celestial, bueno, pero tenemos que intentarlo. Tu fe se expresa a través de la oración en primer lugar. En segundo lugar, tu fe se expresa a través de los mandamientos. Y en tercer lugar, tu fe se expresa a través de la imitación de Cristo. Es decir, a través del deseo puesto en práctica del mejor modo posible de la imitación del Señor y por tanto de la santidad, las tres características que tiene que tener la fe, la manifestación de la fe. Termino con algunas de las consecuencias de la fe. La primera es la paz. La fe produce paz. La fe viva, la fe del creyente verdadero, del que cree que Dios existe, que Dios interviene en tu vida, que ni un solo cabello de tu cabeza se cae por casualidad. Esa fe te da paz. No es una paz nirvánica, del nirvana de Buda. No, esta no es nuestra paz. Es decir,
no estamos exentos de las preocupaciones, de las angustias, no estamos exentos de las tentaciones, no estamos exentos del amor o del deseo. Y sin embargo tenemos paz. Una persona que tiene fe en la existencia providente de Dios, en la intervención de Dios en la vida personal y en la vida de los tuyos, tiene una paz que no tiene el otro. Una paz que pasa por tormentas, una paz que pasa por momentos de duda, como pasó Jesucristo, recordadlo, en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero una paz que siempre triunfa y que siempre te saca a flote. Yo tengo paz porque creo en Dios. No tengo paz ante este acontecimiento, un problema de salud, un problema económico, un problema familiar. No tengo paz porque crea que soy muy listo y lo voy a resolver, o porque el señor presidente del gobierno es muy listo y lo va a resolver. Tengo paz porque creo en Dios. Yo creo en Dios. Por eso el Señor insiste tanto en este punto cuando nos dice: no temáis, pequeño rebaño, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Es que creéis que Dios no cuida de ese gorrión y no valéis vosotros más que ellos. Y cuando habla el Señor de parecernos a los niños y dice que el reino de los cielos es de los niños y de los que son como ellos, está hablando de esto, de la capacidad de confianza. Yo me fío de ti, Señor. Yo creo en ti, yo creo en tu amor. En este momento no sé por qué permites esto, no sé qué va a ser de mí. De hecho, podemos enfermar y morir y nos quedamos en el paro y sufrimos como cualquiera. Pero yo sé, Señor, que detrás de todo esto estás tú. Y esto me da paz. Y la paz, entre otras cosas, tiene como consecuencia que ves más claro. Porque en medio de la turbación, muchas veces teniendo el camino delante, no sabes cuál es ese camino. La paz te da la oportunidad de tener más capacidad para ver qué es lo que tienes que hacer. Y desde luego la paz te da esa tranquilidad que te permite vivir, incluso vivir felizmente, a pesar de que las circunstancias no sean precisamente las ideales. Otra característica de la fe, ¿no?, está relacionada con la esperanza. La esperanza es una consecuencia de la fe. La esperanza está relacionada con la fe porque la fe, nuestra fe, implica unas promesas. Y la esperanza supone contar con el cumplimiento de esas promesas, aunque todavía las promesas no se hayan cumplido. Tengo esperanza porque tengo fe en que Dios cumplirá lo que me ha prometido. ¿Qué me ha prometido Dios? Dios me ha prometido su ayuda en los momentos de dificultad. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Siempre insisto en esto, no te confundas, porque Dios no te ha dicho que te quitará el problema, sino que te va a aliviar. Es decir, que el problema, llevándolo con Él, va a ser menos pesado. Segunda cosa que Dios te ha prometido. Dios te ha prometido que cada vez que le pidas perdón, te va a perdonar. La divina misericordia. Segunda promesa. Hayas hecho lo que hayas hecho, tienes perdón. Si tú dices: Señor, perdóname, aunque sea en el último instante de tu vida, Dios te va a perdonar. La divina misericordia. Tercera promesa del Señor, la existencia de la vida eterna. Hay vida eterna. Una vida eterna gratuita, porque no te la compras con tus buenas obras. Es un regalo del Dios misericordioso, de su sangre derramada, pero una vida eterna a la que accedes si en el momento de tu muerte estás en comunión con Dios. Es decir, si no mueres separado de Dios, si no mueres con odio hacia Dios. La esperanza es una consecuencia de la fe. Esa paz que Dios te da, o que tienes teniendo fe, se traduce en que sabes que esas promesas, que son estas tres, las que promesas de Jesucristo, sabes que esas se van a cumplir. Otra característica de la fe es: nunca estás solo. Es una característica extraordinaria, la compañía. Un católico nunca está solo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era un muchacho, leía la vida de Chiara Lubich, la fundadora de los focolarinos. Y quizá fue la primera vez, y yo repito, era un adolescente, en que entendí esto. Lo había experimentado, por supuesto, antes, pero en ese momento lo entendí.
Chiara Lubich cuenta en el inicio de Los Focolarinos cómo están en la guerra mundial, están bombardeando su ciudad, Trento, y ella decide consagrarse a Dios. Y el sacerdote capuchino, que era su director espiritual, quiere ponerla a prueba, quiere saber si eso es serio. Y le dice, mira, consagrarte a Dios, una consagración privada, no era una consagración de entrar en un convento, una consagración privada, pero que implicaba los votos, y por tanto también el voto de castidad, y por lo tanto no casarse. Le dice, mira, esto es algo muy exigente, muy serio. Y le dice, tus papás un día morirán, tus hermanos se casarán y tendrán su propia familia, tú te vas a quedar sola. Y ella contesta, mientras exista Jesús en la Eucaristía, yo nunca estaré sola. Yo recuerdo haber cuando leído esto cuando yo era un adolescente y me dio una perspectiva totalmente diferente de la vida. Me ayudó mucho en mi propia consagración. Mientras exista Jesús en la Eucaristía, yo nunca estaré solo. Es decir, el creyente nunca está solo, porque está Jesús en la Eucaristía y porque la fe hace que tengamos a Dios dentro de nosotros. Nosotros experimentamos compañía. Qué terrible tiene que ser. Por supuesto, no puedo saber lo que es, porque nunca en mi vida he vivido sin fe. Pero qué terrible debe de ser experimentarse solo, no solo en la hora de la muerte, sino en la vida, en las circunstancias de la vida. Recuerdo cuando trabajaba en ABC, una vez entrevistando a una persona importante de aquellas que entrevistaba sobre su fe, me dijo, ustedes los católicos piensan que lo terrible es enfrentarse en soledad a las pruebas y a las dificultades. Para mí lo terrible es no poder darle gracias a nadie por las cosas buenas que me pasan porque no creo en nadie. Nosotros nunca estamos solos, ni en lo bueno ni en lo malo, ni en lo malo ni en lo bueno, ni en la vida ni en la muerte, nunca estamos solos. Esto es un don extraordinario de la fe. Te da paz, te da esperanza y te da compañía. Yo nunca estoy solo. Claro que además de eso agradezco sinceramente vivir en compañía de personas, ¿verdad? Pero hay alguien, no algo, sino alguien que está dentro de mí, alguien que está en un sagrario, y yo nunca estoy solo, y yo nunca voy a estar solo, mientras, si Dios me sigue dando el regalo de la fe. Última consecuencia de la fe. Una persona que tiene fe verdadera, es una persona, como he dicho, que reza, es una persona que no hace el mal, que cumple los mínimos, es una persona que hace el bien. Por tanto, una consecuencia de la fe es la esperanza, y otra consecuencia de la fe es el amor. Una persona que tiene fe es una persona que ama. No vas a amar todo lo que debes amar, eres un pecador, pero amas. Y esa es una característica nuestra. Recordad aquella frase de los Hechos de los Apóstoles, cuando los paganos de aquella primerísima comunidad que ponía en común sus bienes para ayudar los que tenían más a los que tenían menos, decían, mirad cómo se aman. No decían, mirad cómo van al templo, porque ellos también iban al templo. Iban al templo, de hecho, los primeros cristianos iban al templo judío, porque eran judíos, y después se reunían. El sábado iban a la sinagoga y el domingo se reunían para la fracción del pan, para la Eucaristía, para la acción de gracias. Cumplían como judíos, porque todavía se sentían a sí mismos judíos, y cumplían como cristianos el domingo, sábado y domingo. No decían, estos se caracterizan porque rezan, porque ellos también rezaban. Decían, estos se caracterizan porque aman. Rezaban como ellos y amaban como no amaban ellos. Mirad cómo se aman. Por tanto, las características, las consecuencias de la fe son estas. Tienes paz, nunca estás solo. Tienes esperanza, y con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, tus manos que están llenas de amor, aunque no sea de todo el amor que deberían de ser. El mes que viene tendremos el retiro, si Dios quiere, el próximo día 7, a pesar de los pesares de los puentes. El 7 seguiremos con la tercera meditación de este año de la fe. Pero ahora profundizad este mes en estas cosas que os he dicho. ¿Tenéis fe? Es decir, ¿rezáis? ¿O sois de los que decís, ya solo nos queda rezar? ¿Rezáis? ¿Tenéis fe católica? Es decir, ¿agradecéis? ¿Tenéis fe? Rezáis. ¿Tenéis fe católica? ¿Agradecéis?
tenéis fe católica y vuestro agradecimiento se traduce en liturgia, cumplimiento de mínimos, la ley natural, y aspiración a la santidad, que es la imitación de Cristo. Meditemos sobre esto en este mes, hagamos sobre esto un examen de conciencia. Hacemos ahora un momento de oraciones.